En una época de flores, paz y revoluciones surgió una banda que no vino a calmar las aguas, sino a agitarlas. The Doors no solo fueron músicos, fueron poetas, fueron profetas, fueron incendiarios. Con un pie en el blues y otro en el abismo, cruzaron las puertas de la percepción para mostrarnos lo que se oculta detrás del deseo, del miedo, del silencio. Hoy vamos a abrir esa puerta y vamos a hablar de una de las bandas más influyentes de la historia del rock americano y mundial, The Doors. The Doors no fueron simplemente una banda de rock de los años 60, fueron un fenómeno cultural. Con su mezcla de psicodelia, poesía, blues y teatralidad, marcaron un antes y un después en la música estadounidense y mundial. Liderados por el carismático y enigmático Jim Morrison, redefinieron los límites de lo que podía ser el rock. The Doors surgen en plena efervescencia contracultural de Los Ángeles. Mientras el mundo giraba en torno a la invasión británica con los Beatles y los Rolling Stones a la cabeza, The Doors ofrecieron una voz puramente americana, oscura, introspectiva y provocadora. Ellos fueron pioneros en incorporar letras profundamente poéticas y filosóficas a la música rock. De hecho, su estilo rompía con la inocencia pop de la época, introduciendo temas como la muerte, el caos, el erotismo y lo trascendental. En ese contexto del flower power de los 60, su música era una contracorriente. No era ni alegre ni optimista, era de hecho existencial y a veces bastante destructiva. The Doors tomaron elementos de diferentes corrientes culturales y musicales. Por ejemplo, en la literatura y en la poesía, Jim Morrison era un hábito lector de poetas como William Blake, Arthur Rimbaud y Nietzsche. Sus letras están impregnadas de simbolismo, de surrealismo y de cuestionamientos filosóficos. En términos musicales estuvieron influenciados por el blues y el jazz. Ray Manzarek en el teclado, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería aportaron una base musical diversa, donde el blues clásico se mezclaba con improvisaciones de jazz y algunos toques latinos. En cuanto a la teatralidad y el cine, la formación de Morrison en cinematografía influyó en la teatralidad de las presentaciones y en la construcción de esa imagen mítica como el personaje del Rey Lagarto, del que vamos a hablar un poquito más adelante. La historia de The Doors comienza en 1965 en Los Ángeles, cuando Jim Morrison y Ray Manzarek se encuentran por pura casualidad en Venice Beach, poco después de haber terminado sus estudios en UCLA, donde ambos estudiaban cine. Morrison le recita a Manzarek algunos versos que había escrito, incluyendo algunas líneas que formarían parte de una de sus canciones más famosas, Moonlight Drive. Manzarek queda muy impactado por esa poesía, por esa imaginería poética de Morrison y le propone formar una banda. A ellos dos se suman Robbie Krieger, un guitarrista autodidacta con influencias de flamenco y blues virtuoso en la guitarra, y John Densmore, un baterista con formación en jazz y percusión afrolatina. Desde el principio, desde sus orígenes, esta banda se planteó como algo más que un grupo musical. The Doors era una experiencia, un canal para la poesía, para el trance, para lo prohibido. El nombre de hecho proviene del libro The Doors of Perception de Aldous Huxley, que a su vez se inspira en un verso de William Blake. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is. En fin, vamos a hablar de este carácter tan enigmático que era Jim Morrison. Jim Morrison no era solamente el frontman, el cantante de la banda, era su alma, su espíritu salvaje. Era hijo de un almirante de la Marina de los Estados Unidos y tuvo una infancia muy marcada por la disciplina militar y por lo tanto por una relación muy distante con su familia. Esa represión tan temprana muy probablemente alimentó ese carácter rebelde y esa búsqueda constante de libertad total. En UCLA se interesó por el cine y la poesía, admiraba a los poetas malditos como Rimbaud y Baudelaire y a filósofos como Nietzsche. Era un lector muy voraz y a la vez un provocador bastante nato. Tenía mucho carisma en escena, pero detestaba las entrevistas, la fama y a cualquier forma de autoridad. Alrededor de sí mismo se construyó una imagen de poeta maldito y de chamán moderno. Sus conciertos eran casi rituales, donde buscaba llevar al público a un estado de trance a través de la música y del caos. Morrison tristemente también fue un personaje profundamente autodestructivo. Su consumo de alcohol y drogas era excesivo, y su comportamiento errático llevó a la banda a momentos críticos, incluyendo arrestos de conciertos y conflictos legales. Sin embargo, esa intensidad era parte de su magnetismo. Uno de los momentos cruciales de la banda fue cuando The Doors se convirtió en la banda residente del mítico club del whisky a go-go en el Sunset Strip. Ahí fue donde Elektra Records los descubrió y les firmó su primer contrato discográfico. Mucho tiempo después, su presentación más famosa fue en ese mismo lugar cuando tocaron The End, en una versión improvisada que terminó con Morrison recitando una parte freudiana y tabú. Father, I want to kill you, Mother, I want to fuck you, lo que provocó su expulsión inmediata del club. Pero también cimentó esa fama como provocadores y visionarios. Vamos a hablar un poquito de la discografía de estudio de The Doors, que va a hablar también sobre su evolución como artista, su evolución sonora. Y el primer disco precisamente es epónimo del disco de The Doors, en donde están temas como Break On Through, como Light My Fire, como The End. Y este disco de debut es considerado como uno de los mejores primeros discos de la historia del rock.
Desde el arranque con Break On Through se nota la intensidad, el misterio y la poesía oscura que definieron a la banda. Light My Fire es su tema más icónico a nivel de radio y fue lo que los catapultó a la fama. Aunque la versión de radio fue recortada, la original dura más de 7 minutos, lo que en su tiempo era bastante provocador. The End, una canción de casi 12 minutos, es un viaje épico, con improvisaciones vocales, referencias mitológicas y una carga freudiana supremamente explícita que rompió con todos los esquemas del momento. El disco combina psicodelia con poesía beat, órgano de iglesia con riffs de blues y una actitud que era tanto hipnótica como amenazante. Su siguiente álbum fue Strange Days, donde están People Are Strange, When the Music's Over y por supuesto Strange Days. Es un disco más oscuro, más experimental y donde se cimenta un poquito la identidad sonora de la banda con un tono un poquito más psicodélico, más nihilista. When the Music's Over es una canción bastante larga también, que muestra la capacidad de The Doors para el crescendo dramático y el discurso poético. También está el uso del Moog. El Moog es un sintetizador eléctrico con un sonido bastante peculiar y está muy presente en Strange Days, y fueron los pioneros en usar el Moog en el rock. Y Morrison se consolida ahí dentro de este álbum como una figura literaria dentro del rock, con letras muy existenciales y muy teatrales. El siguiente álbum, grabado el año siguiente, fue Waiting for the Sun, donde está Hello I Love You, The Unknown Soldier y 5 to 1. Este disco los muestra un poquito volviendo a sus orígenes comerciales, un poco más accesibles, pero también más políticos. De hecho, The Unknown Soldier es una crítica muy fuerte a la guerra de Vietnam. Trae de fondo efectos teatrales de disparos y ejecuciones. Hello I Love You fue un hitazo. Muchas personas la consideran una obra menor frente a otros trabajos más profundos. Es una canción muy ligerita. Y 5 to 1 es una declaración de principios generacionales. Cruda, es desafiante y es profética. Después, el año siguiente, vino The Soft Parade, con canciones tan icónicas como Touch Me, Wild Child, que es fabulosa, y The Soft Parade, que es una hermosura. Es un álbum que es un poquito polarizante, introducen algunos arreglos orquestales, de viento, buscando sofisticación musical, pero los fans pensaron mucho que este álbum iba muy en contra de sus orígenes, de lo que era la banda. Morrison se alejó en este disco un poco del proceso creativo, en parte por su adicción al alcohol, y el título final, que es The Soft Parade, es una suite caótica donde Morrison se reconcilia con ese rol de poeta performer que tenía. Este disco muestra un intento de expandir sus sonidos, de experimentar, ¿no? Pero se siente muy forzado a veces. Morrison Hotel es una de sus obras maestras y es donde está Roadhouse Blues, donde está Waiting for the Sun. Es un regreso a las raíces del The Doors puro. Es blues crudo, tiene riffs de guitarra que están más presentes, son letras más directas. Morrison deja toda la complejidad que exploraron en Soft Parade atrás y vuelve a sonar sucio, vuelve a sonar nocturno, salvaje. Roadhouse Blues se convierte en un himno con una línea inmortal que es I woke up this morning and I got myself a beer. Con LA Woman en 1971 está Riders on the Storm, LA Woman, Love Her Madly, y es el último disco que fue grabado con Morrison en vida. Fue grabado en un estudio improvisado con una producción más relajada. Morrison canta con una voz más gastada, más grave, pero es más poderosa, es como un crooner de blues. Y Riders on the Storm es una despedida perfecta, melancólica, misteriosa, con el sonido de la lluvia de fondo. De hecho, es una de mis canciones preferidas y que me trae a momentos de mi juventud más importantes, por haber conducido varias veces en la tormenta escuchando esta canción. El tema de LA Woman, el que le da nombre al disco, es un homenaje muy frenético a la ciudad de Los Ángeles. Es una ciudad de excesos y contradicción. Poco después de terminar de grabar LA Woman, Morrison se va a París buscando descanso e inspiración, pero su historia termina ahí, en julio de 1971, a los 27 años. Vamos a hablar un poco más acerca de él, y aunque Jim Morrison es recordado principalmente como cantante, él se veía a sí mismo ante todo como poeta. Y para él, la música era una forma de canalizar esas visiones poéticas, esas obsesiones que él tenía con la muerte, con el amor, con el caos y con lo sagrado. Morrison era un lector muy voraz y autodidacta. Su poesía siempre estuvo profundamente influenciada por William Blake, como ya lo mencionamos, por esa visión de Blake del mundo y su creencia en las puertas de la percepción que salió en el libro de Aldous Huxley. Arthur Rimbaud, uno de los poetas malditos, el poeta francés que escribió sobre la embriaguez sensorial como la vía hacia el conocimiento, como esa sobrecarga en los sentidos. Nietzsche, especialmente la idea del superhombre de Nietzsche y la transgresión de la moral tradicional fueron una influencia muy importante en las letras de Morrison en sus poemas. Jack Kerouac y su generación beatnik, ese estilo libre, confesional y rebelde que era tan presente en esos años. Pero interesantemente se te regresa también mucho en el tiempo y tiene muchas influencias causadas por el teatro griego y el simbolismo, que aportan esa mezcla de ritual y tragedia que caracteriza muchas de sus letras. Para Morrison, escribir no era un acto intelectual, era más bien una experiencia chamánica, y él mismo lo decía. La poesía es el lenguaje de la rebelión. Es la forma más salvaje y más pura de decir la verdad. Sus conciertos en vivo se convertían a menudo en ceremonias oscuras.
Cuando él decía, soy el rey lagarto y puedo hacer lo que sea, I am the lizard king, I can do anything, no era solo una frase, era una declaración de poder poético y espiritual. Como poeta, Jim Morrison publicó 2 libros en vida y otros tantos póstumamente. The Lords and the New Creatures en 1970 es una colección de poemas que reflexionan sobre el cine, la modernidad, la violencia y la mitología. Está lleno de imágenes visionarias. Una de sus frases más famosas fue el Cinema returns us to the animism of preliterate humans. Luego se publicó en 1978 de manera póstuma el libro An American Prayer. Y es una mezcla de poemas recitados por Morrison mismo sobre música compuesta por los miembros sobrevivientes de The Doors. Es una obra intensa, íntima y muchas veces perturbadora. Una de sus frases en An American Prayer es, "Oh great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives." A medida que la imagen de Jim Morrison como ídolo maldito crecía, Morrison se sentía cada vez más atrapado. Odiaba, detestaba ser reducido a una figura de marketing sexual cuando él aspiraba a ser tomado en serio como artista y como pensador. En muchas de sus entrevistas él minimizaba el rol de The Doors como banda de rock y hablaba más bien del teatro del alma. Como mencionamos, en 1971 él se traslada a París con su pareja Pamela Courson, buscando reencontrarse con esa vocación poética, y llevaba consigo cuadernos llenos de textos que nunca se pudieron publicar del todo. Muere el 3 de julio en ese año, oficialmente de un paro cardíaco, pero en las circunstancias de su muerte están poco claras. La tumba de Jim Morrison en el cementerio Père Lachaise se convirtió en un santuario para fans y para amantes de la poesía maldita, y es un lugar con una energía mística increíble, que si ustedes tienen la posibilidad de verlo, se los recomiendo. Vamos a hablar o mencionar algunas de esas frases poéticas que marcaron a Jim Morrison como poeta, como relator, como artista. There are things known and things unknown, and in between are the doors. Es parte de su visión central, la percepción como frontera entre realidad y misterio. I believe in a long, prolonged arrangement of the senses to attain the unknown. Influenciado por Arthur Rimbaud, él defendía el caos como vía a la iluminación. Death makes angels of us all and gives us wings, where we had shoulders as smooth as raven's claws. Es una reflexión bellísima sobre la transformación y la muerte. We live, we die, and death not ends it. Una declaración existencial potentísima. Expose yourself to your deepest fear. After that, fear has no power. Y este es el Morrison, que es un chamán urbano, enfrentando el inconsciente y el miedo. Each day is a drive through history. A man searching for lost paradise can seem a fool to those who never saw the other world. I am the Lizard King. I can do anything. Vamos a hablar de The End. Y hay canciones que definitivamente son más que canciones. The End no es solo un tema, es un ritual, es una ceremonia, es una caída al abismo del inconsciente. Fue escrita originalmente como una canción de despedida de una pareja, pero en manos de Jim Morrison se transformó en una obra existencial, poética y casi teatral que atraviesa la muerte, que atraviesa el deseo, el parricidio, la liberación y la oscuridad. Desde ese primer rasgueo de guitarra hipnótico de Robbie Krieger hasta el viaje circular de la batería de Densmore y los teclados envolventes de Manzarek, The End construye una atmósfera de trance. Morrison no está cantando, está como haciendo invocaciones, como recitando un mantra. Habla desde un lugar primitivo, como si la canción fuera en sí un portal a otra dimensión. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. La letra de esta canción es una despedida del mundo tal como lo conocemos, y Morrison actúa como un guía chamánico, nos toma de la mano y nos arrastra al fondo de la psique. En medio de la canción recita una escena freudiana oscura, donde evoca el mito de Edipo con una crudeza nunca antes escuchada en la música popular. Fue ese momento, el famoso Father I want to kill you, Mother I want to fuck you, el que llevó a que los expulsaran del whisky a gogo, pero también fue el momento en el que The Doors selló su lugar como una banda que no tenía miedo a lo prohibido. The End no es una canción con una estructura clásica, no busca complacer a nadie, no es una canción comercial, es una exploración libre, abierta y sin consuelo. Tiene algo de catarsis griega, algo de poesía vita, algo de ceremonia indígena chamánica. Y es la combinación de Morrison como poeta y como performer, y de la banda como vehículo de lo inefable. Escuchar The End no es simplemente escuchar una canción, es atravesar un umbral, es ver lo que hay del otro lado de las puertas de la percepción. Vamos a hablar un poquito sobre las influencias de The Doors. Musicalmente, artistas como Muddy Waters, como Howlin' Wolf, esas dos grandes figuras del blues, fueron una influencia muy importante en la música de The Doors. Esa crudeza emocional, esa estructura musical del blues están en la base de muchísimas canciones de The Doors. John Coltrane y Miles Davis en el enfoque de improvisación y expansión sonora del jazz, especialmente en la batería de John Densmore, están siempre presentes. Y desde el lado británico, The Rolling Stones
aportó un poquito del concepto de actitud rebelde y una pizca adicional del gusto por el rhythm and blues. Literariamente ya mencionamos a William Blake, de donde viene el nombre de The Doors, Arthur Rimbaud, Baudelaire y Nietzsche. Pues Morrison estudió cine, así que su estética también fue influida por directores como Jean-Luc Godard, el cine expresionista alemán y los westerns estadounidenses. Así como The Doors fueron influenciados, ellos también fueron influencias muy importantes para otras bandas, como Joy Division y como The Cure. Estas bandas tomaron el tono sombrío, el tono introspectivo y esa teatralidad de The Doors. Nick Cave adoptó también el tono poético, oscuro y ritualista de Morrison en muchas de sus obras. En el grunge, en el rock alternativo, Pearl Jam. Eddie Vedder, nadie más que Eddie Vedder, ha dicho que Morrison fue una influencia clave en su estilo vocal interpretativo. Y ustedes escuchan a Eddie Vedder y tiene como esa evocación a Jim Morrison. Soundgarden, esa fusión de psicodelia, de oscuridad y potencia también tiene mucho que haber bebido de The Doors. Soundgarden suena mucho a si The Doors hubieran evolucionado y hubieran tocado en los 90s, en los 2000s. En el metal, en el rock industrial, Marilyn Manson ha citado a Morrison como una influencia lírica y escénica. Manson es un performer a nivel de Jim Morrison, pero en el lado oscuro y en el lado un poquito provocador. Nine Inch Nails, Trent Reznor, tiene una estética un poquito más electrónica, pero si ustedes lo piensan, esa idea de la música como canal de catarsis y de confrontación viene traída del espíritu de The Doors. Y ya si nos venimos a este lado del mundo, Soda Stereo, Cerati en su momento mencionó a The Doors como una de sus influencias formativas. Por supuesto, Caifanes / Jaguares adoptaron ese misticismo, esa poética oscura que definió a Morrison. Precisamente en ese tema hay una contradicción que es muy interesante de analizar entre lo comercial y lo experimental en The Doors. Es una de las tensiones más fascinantes para analizar porque es una banda muy profundamente experimental, tremendamente poética, pero se convirtió en un fenómeno comercial. En sus discos hay canciones que son himnos radiales que sonaron incluso en comerciales, como Light My Fire, como Hello I Love You. Y luego tienes piezas psicodélicas súper teatrales como Strange Days o Spanish Caravan. Entonces, viéndolo por el lado comercial, ellos hicieron canciones que fueron seductoras, que fueron sencillas, con hooks muy pegajosos. Y hay que hablar de Light My Fire. Light My Fire fue su primer gran éxito. Y la versión de álbum de esta canción dura más de 7 minutos con una sección instrumental que para mí es brillante. Pero el radio edit es más corto, es más directo y le quita un poco de sabor a la canción. Pero asimismo logró catapultar a esta banda a la fama. Es una letra muy sensual, un ritmo bastante hipnótico, bastante bailable, ¿cierto? Y fue la puerta de entrada de muchas personas, yo mismo incluido, a un universo un poco más complejo. Luego tienes a Hello I Love You, es una canción pop cortita, ligerita, con un sonido súper comercial, súper accesible. Es como que si The Doors dijera, bueno, ya vamos a hacer una canción para la industria, ¿no? Para concederles que tenemos que vender algo con estos discos. Y ambos temas, Hello I Love You and Light My Fire, aunque fueron muy efectivos y muy populares, representan el lado más simple, más convencional de la banda y pues ayudaron a que la gente se acercara más a su música. Por el lado experimental tienes psicodelia, tienes guitarra flamenca, tienes oscuridad poética. Tienes una canción, por ejemplo, como Strange Days, que es una canción surrealista, casi distorsionada. Es como mencionábamos, uno de los primeros usos de un sintetizador Moog, incluso no solo para ellos como banda, sino en general en el rock. Y la letra habla del extrañamiento, de la alienación urbana. Es inquietante, es una canción que ustedes la escuchan y como que no le encuentran el tono y no busca gustarle a la gente, sino más bien incomodarla, perturbarla. Luego tienes una pieza maestra hermosísima que se llama Spanish Caravan, que empieza con una introducción de guitarra flamenca inspirada en Asturias de Albéniz y luego deviene como en una mezcla de psicodelia y misticismo. Ahí Robbie Krieger, el guitarrista, muestra una faceta virtuosa y bastante inusual. Y la letra evoca viajes, cosas exóticas, cosas ocultas. Estos dos temas, Strange Days y Spanish Caravan, son representaciones del espíritu libre de The Doors, que están dispuestos siempre a explorar lo desconocido sin preocuparse por cómo están en las listas de éxito. Ese contraste no fue solo estético, también reflejaba una tensión interna dentro del grupo. Para Ray Manzarek, el pianista, era bien importante ver este éxito, la exposición y por supuesto el dinero. Pero Morrison por su lado detestaba el encasillamiento comercial. Para él cada canción debía ser una experiencia ritual, un acto poético, una provocación. Y esa existencia de ambas facetas es lo que hace tan rica su obra. The Doors pudieron en su tiempo conquistar la radio con estribillos pegajosos y en el mismo disco llevarte a un trance de drogas o una pesadilla freudiana. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a comparar un poquito Light My Fire versus The End. Es como que la chispa del hit radial versus el incendio existencial. Ambas canciones son tremendamente conocidas, tremendamente fuertes.
pero vamos a hablar un poquito de los paralelismos que tienen. Lo primero es como la estructura. Light My Fire fue construida como un sencillo radial con alma de jam session. Tiene un formato bastante reconocible: verso, estribillo, sección instrumental, estribillo. El teclado de Manzarek y la guitarra de Krieger brillan, técnicamente correctos, con un groove bastante irresistible. Es una canción cuyo objetivo es seducir, enganchar, hacer bailar a la gente. The End, por su parte, no tiene la estructura de una canción de pop. Es una pieza que se extiende casi 12 minutos y es como un viaje. Como tal, sirves como un tapiz para la palabra poética, para un crescendo emocional. Y su objetivo no es hacerte bailar, es más bien llevarte a un trance. Es como confrontarte con lo cool. En cuanto a las letras, Light My Fire es directa, sensual, incluso ingenua. Es como usar el fuego como metáfora del deseo. Come on baby, light my fire, try to set the night on fire. Es una invitación lúdica, hedonista y romántica. The End es oscura, es introspectiva, es apocalíptica. En esta canción Morrison habla de la muerte, del abandono y del inconsciente. This is the end, my only friend, the end. Es un poema de despedida a todo, a la infancia, a la identidad, al mundo conocido. En cuanto a interpretación vocal, en Light My Fire Morrison canta con frescura, con bastante control. Es carismático pero accesible. Está interpretando una canción pop. En The End, Morrison no canta, está invocando. Su voz pasa del susurro al grito, del murmullo a la furia chamánica. No es un performance completamente, es como una especie de exorcismo. Light My Fire los hizo muy famosos, fue su carta de presentación al mundo y es una canción que todavía suena en todo el mundo. The End, por su lado, se convirtió en una pieza de culto. Fue usada en la película Apocalypse Now, donde quedó asociada para siempre con la guerra, la locura y la oscuridad humana. Mientras Light My Fire fue un puente, The End fue un aviso. Light My Fire te da la bienvenida, The End te muestra la salida. Una es la chispa que te prende la pasión y la otra es el fuego que te consume el alma. Vamos a hablar también en paralelismos, ya que estamos usando este tema entre The Doors y Pink Floyd. Aunque The Doors surgieron en 1965 en Los Ángeles y Pink Floyd pero en los mismos años, pero en Londres, estas dos bandas nacieron dentro de la misma ola contracultural de los 60. Pero más allá de esa coincidencia temporal, comparten elementos muy profundos. Por ejemplo, la psicodelia. Ellos tomaron el impulso psicodélico de la época y lo transformaron en algo más. The Doors mezclaron esa poesía de la psicodelia con teatro y rituales chamánicos, mientras Pink Floyd lo llevó hacia lo espacial, hacia lo existencial. En ambos casos, la psicodelia no solamente era estética, no solamente era un adorno, sino una herramienta de exploración interior. Sus frontmen, Jim Morrison y Syd Barrett, el primer líder de Pink Floyd, eran figuras magnéticas, poéticas y a la vez trágicas, encarnando ese espíritu del artista maldito, intensos, impredecibles, marcados por el exceso. Sus salidas de escena, la de Syd Barrett por problemas mentales y la de Morrison por su muerte, marcaron un antes y un después en la historia de cada banda. Ambas bandas rompieron con el formato tradicional de canción de 3 minutos. The Doors con canciones como The End o When the Music's Over y Pink Floyd con canciones como Echoes o Shine on You Crazy Diamond. Los dos grupos entendían la música como una experiencia expandida, casi cinematográfica. Morrison por su lado hablaba de cruzar las puertas de la percepción y explorar el inconsciente colectivo. Pink Floyd por su lado, especialmente en la era de Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, se centraba en la alienación, en la locura, en el tiempo y en la muerte. Ambos conectaban con la dimensión espiritual de la música, sin caer en la religiosidad. Ni The Doors ni Pink Floyd fueron bandas convencionales, pero ambas se volvieron icónicas porque marcaron generaciones, inspiraron movimientos enteros como el post-punk, el rock progresivo, el rock alternativo, y siguen siendo referentes para artistas que buscan más profundidad en su música. Pero entre las diferencias clave entre estas dos bandas, The Doors estaban mucho más ligados al blues y a la poesía, mientras Pink Floyd estuvo más volcado hacia la experimentación tecnológica, al concepto de producción de estudio, al concepto de álbum como tal. Bien, para concluir, ¿por qué vale la pena conocer a The Doors, incluso si no te gusta el rock? Primero porque The Doors es un puente entre música, poesía y filosofía. Ellos no hacen solamente música para escuchar, hacen arte para sentir, para pensar. Las letras de Morrison están llenas de poesía, de simbolismo, de literatura y reflexión existencial. Y leerlas por sí solas ya es una experiencia. The Doors se anticipó al caos de nuestro tiempo. Hablaron de alienación, del miedo a la autoridad, de la despersonalización urbana, de la búsqueda de sentido mucho antes de que esos temas se volvieran temas corrientes. Su obra resuena aún hoy, en una época donde nos seguimos preguntando por el sentido de las reglas, de la muerte y del deseo. La música de The Doors crea atmósferas cinematográficas. The Doors no es solamente una banda ruidosa o agresiva. Sus canciones son envolventes, son hipnóticas, son casi como bandas sonoras de películas imaginarias. Escuchar Riders on the Storm o Indian Summer se puede sentir como un viaje en carretera por una dimensión desconocida. Jim Morrison es definitivamente un icono cultural. Más allá del rock, Morrison es parte de ese panteón de artistas trágicos y fascinantes del siglo XX, como Frida Kahlo, como Basquiat, como Sylvia Plath. Representan intensidad creativa, genio incómodo, belleza en el caos, y conocerlo es asomarse al alma de una generación.
Y por supuesto son parte de la historia. Entender a The Doors es entender a un pedazo de los años 60, la contracultura, la psicodelia, la rebelión, la espiritualidad y el desencanto. Es abrir una ventana a una época que cambió el mundo. Puede que The Doors no suenen como la música que te acompaña todos los días. Tal vez no te identifiques con la crudeza de la psicodelia, ni con el sonido antiguo del órgano, ni con la intensidad de una voz que no busca agradar, sino incomodar. Pero The Doors no son solo una banda de rock. Son una grieta en el muro de lo cotidiano. Es una pregunta que no necesita respuesta. Escuchar a The Doors es sumarse a un mundo donde la música no se consume, se habita, donde las canciones no son fondo, sino ritual, donde la palabra tiene peso y cada verso puede encenderte o destruirte. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si alguna vez te preguntaste qué hay más allá de la superficie de las cosas, si alguna vez te dolió estar vivo con demasiada intensidad, entonces hay algo de The Doors que ya vive en ti, aunque no lo sepas. Jim Morrison no era un héroe, era un espejo. Mostraba siempre lo bello y lo terrible de nosotros mismos. A veces murmurando, a veces gritando, pero siempre buscando romper la máscara. Por eso, inclusive si no te gusta el rock, incluso si no sabes quién era el Rey Lagarto, o nunca escuchaste The End completo, quizá valga la pena cruzar la puerta aunque sea solo una vez, porque como dijo Blake, a quien tanto admiraba Morrison, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo se le aparecería al hombre tal como es, infinito. The Doors fueron fuego y sombra, grito y susurro, exceso y arte. Jim Morrison no solo cantaba, invocaba su voz, su poesía, su locura siguen resonando como un eco eterno en el pasillo oscuro del rock. Y voy a cerrar esta puerta, pero no voy a decir adiós, porque como él dijo, we live, we die, and death not ends. Gracias.